En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Me vas a dejar hablar. Ustedes bien nervioso. Que me voy a procesar la voz. Cállate, Milena. Mira, cállate, Dios mío, sálvate. No, yo estoy sorprendido. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense políticas. Bienvenidos a una nueva emisión de fin de semana de Fuera de Orden. Gracias a todos por estar acá. Recuerden que todos los días de lunes a viernes estrenamos a las 8 de la noche, hora de Venezuela, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias por estar acá. Gracias en especial a nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Esta semana arrancamos con un nuevo contenido en Patreon exclusivo para suscriptores del plan mayor. Allí vamos a tener un confesionario, una conversación con todos nuestros invitados, una conversación que hacemos previa a nuestra grabación, donde por supuesto sin censura hablamos algunas barbaridades que solamente nos atreveremos a hablarlas fuera de cámara. Entonces podrán ustedes verlas cuando estén suscritos a nuestra cuenta en Patreon. Al plan full tendrán la disponibilidad de ver todas estas conversaciones. La primera la grabamos con Neomar Hernández, que se encuentra ya con nosotros como todos los domingos. Neomar Hernández, bienvenido. Un gusto nuevamente, Daniel. Y sí, eso promete, los bloopers, el confesionario de esas conversaciones previas que mucha gente que está con nosotros en Patreon dice, pero es que aquí es que está la sustancia de esto. Nos han dicho, bueno, pero ustedes cómo pierden eso. Bueno, uno de nuestros managers, que es el señor, que él dice que tú eres el manager, pero yo creo que él es el manager de nosotros, Alejandro Marcano, nos ha dicho, es que ustedes están perdiendo esto tienen que grabarlo, porque salen cosas muy buenas, porque son muy espontáneas, no son impostadas, ni son así montadas, ni nada. Cuando estamos en el previo, estamos cortando, esa parte es muy chévere. Entonces, la estamos incorporando efectivamente al Patreon, solamente para la gente del Patreon, para que, bueno, gocen un rato y se diviertan con nosotros también allí. Pero, Neomar, esa es la parte chévere, pero hay una gente que no es divertida, que es la banda de los Yo No Fui. La banda de los Yo No Fui es una banda que hoy, casi 3 años después de arrancar el fallido experimento boliburgués, falsario y prostibulario del gobierno fake interino, están diciendo que ellos, nosotros no fuimos. Nosotros lo advertimos a tiempo. Nosotros dijimos que esto no iba bien. Nosotros hicimos nuestras observaciones en privado. No fuimos escuchados. El líder de esa operación es Julio Borges. O sea, el PRAN, porque es una banda y un PRAN. Claro, él es el PRAN de la banda y tiene unos luceros que replican. Entonces Julio Borges dice que no, que él siempre lo supo, que él siempre lo dijo, pero que no le hicieron caso. Entonces aquí hay dos cosas que decir. Número uno, o Julio Borges miente y nunca dijo nada, sino que participó de los entuertos. O Julio Borges dice la verdad y es un extraordinario actor. Porque caramba, nunca nos dimos cuenta de que él era crítico. Porque nombraba... O sea, hasta canciller él. No solamente eso, sino que hay un indicio muy importante, Neomar. Cuando ocurrió el escándalo denominado el Cucutazo. Sabes que te muteé aquí sin querer. Cuando se dio el escándalo del Cucutazo, el primero que sale a hablar del asunto en tono crítico fue Humberto Calderón Berti. Y lo destituyeron. ¿Qué hizo Julio Borges? En vez de decir que había que investigar y en vez de apoyar a Humberto Calderón Berti, no, nombró a su sustituto y mandó a Tomás Guaripa
a que fuera en sustitución de Calderón Berti, es decir, se prestó a la demolición de Calderón Berti. Entonces, fíjate que entre los yo no fui está César Miguel Rondón, por cierto. Tengo que decirlo, lo lamento. Sí, pero ese es de otra área porque ese es del área de lo mediático. Allí hay una, es que ya se están dividiendo las aguas, Daniel. Eso. Nosotros estamos en la operación Moisés. ¿Mm? La operación Moisés es que no es Moisés, es Guaidó, se para mediante al mar, así se para enfrente al mar Caribe, para en el medio del mar Caribe, y entonces la pena se para, él abre los brazos así, y se dividen las aguas. ¿Cuáles son? ¿Cómo agarran la división de las aguas a las distintas áreas que conformaban hasta ayer el gobierno interino? Bueno, ahí hay una sección, como estamos adelantando, de opinadores, influencers, periodistas, tal, que hasta ayer, bueno, se vieron encabezados, por ejemplo, por nuestra Luisa Cáceres de Arismendi Moderna o nuestra Manuelita Sáenz, que es Carla Angola, que le dice, allí no sabemos cuál es cuál, se disputan el título entre Lilian y Carla Angola, ¿no? O sea, son ellas dos. Entonces, ella que hay que seguirla muy de cerca por lo que viene en los próximos días también, encabezaba pues un tropel en el que estaba César Miguel Rondón, que yo lo respeto muchísimo, pero estaba equivocado políticamente hace mucho tiempo también. Ahí estaba Leopoldo Castillo, que llegó a ser incluso nombrado presidente de la Telesur que nunca fue, y luego él decía que no era presidente de la Telesur que nunca fue, sino que es que lo habían puesto para hacer un proyecto de esa Telesur, una especie de junta interina también, la directiva interina de Telesur, y que le habían dado hasta no sé cuánto tiempo, el proyecto nunca apareció, Leopoldo Castillo estaba allí, buena parte de los, digamos, editores de portales digitales venezolanos, y allí está, bueno, de toda esta cantidad de portales que además reciben financiamiento internacional, sobre todo de los Estados Unidos, algunos de Europa también, para apalancar lo que eran las líneas informativas del gobierno interino. Aquí cada quien se jugó su gallo, y el gallo que se jugó esa gente fue Juan Guaidó y el gobierno interino. O sea, esa gente toda se montó en ese barco, esa era la moda, y era tan moda que, bueno, que tú te veías en Twitter, tú lo comentabas en estos días, era tanto la moda de este país farandulero que le ponían la E al Twitter. Entonces, ese era el sector de los medios de comunicación. El sector propiamente político, por supuesto, que tenía su expresión más fiel en el G4, los 4 partidos. Esos 4 partidos eran hermanos mellizales del gobierno interino, porque de hecho eran, yo recuerdo cuando estaba todavía la Asamblea Nacional que Guaidó presidía en funciones, yo recuerdo que se decía que Guaidó no podía hacer esto y lo otro tan apresuradamente porque el asiento de las decisiones de Guaidó tenía que pasar por las fuerzas parlamentarias de cada uno de los 4 partidos. Yo recuerdo que eso se me dio a mí como excusa muchas veces. Por ejemplo, cuando uno pedía un discurso más radical de Guaidó, cuando uno pedía que Guaidó, no que llamara a los Marines ni nada de eso, pero que por lo menos tuviese un pronunciamiento más abierto, más franco sobre la solución venezolana y sobre el llamado a la comunidad internacional, y se decía, no, es que si Guaidó hace eso, el Nuevo Tiempo, que no cree en eso, le retira el apoyo en la Asamblea Nacional. Y en aquella oportunidad, yo ignorante decía, oye, pero yo no sabía que el gobierno de Guaidó es el gobierno de Pedro Sánchez en España, que es una especie de gobierno parlamentario donde aquí ahora la cosa se mueve por coaliciones parlamentarias, entonces él va a naufragar porque el Nuevo Tiempo le quite los 10 diputados. Pero eso se decía. Entonces todos esos 4 se montaron en ese barco. Y bueno, ya en otras esferas, de todo, desde la ciudadanía, que también, incluso yo en las primeras de cambio nos montamos en ese barco creyendo, porque uno siempre quiere creer. Yo luego, andado el tiempo, yo creo que tú también, Daniel, bueno, nos pasó más o menos al mismo tiempo, que tú siempre te das más cuenta rápido de la falsía que yo, ¿no? Pero todos nos montamos en ese barco. Lo que pasa es que hay unos que se montaron en ese barco, capitalizaron los proventos de ese barco, en términos sobre todo económicos, porque políticos obviamente no hay, más allá de los cargos y las chapas, y acompañaron eso hasta ayer. Entonces Borges choca mucho porque Borges es uno de esos. Borges hasta ayer, por lo menos hasta el año pasado, cuando empezó una peleita por el tema del pago de los bonos de la deuda entre Primero Justicia y Voluntad Popular, era uno de esos acompañantes, de esos tripulantes de ese barco. Entonces, cuando uno ve lo que está ocurriendo, que realmente es la operación de bajada, o sea, aquí están tirando las lanchitas, tírame una madera ahí a ver si me agarro y me bajo, la operación de bajada del barco, es que uno se convence de lo que está ocurriendo, que es efectivamente, yo lo he llamado, es como unas exequias, como un velorio en función prolongada
del gobierno interino. Ahora nadie fue. Pero es que no es nuevo, Daniel. Revísate la historia contemporánea de Venezuela. Nadie fue cuando Capriles era el líder del país en 2012 ni 2013. Y se decía, mira, esto no está bien, lo que está ocurriendo con el famoso Comando Tricolor, las acusaciones de enriquecimiento que hay allí de algunos dirigentes que pasaron de vivir con la mamá en un barrio muy humilde de Caracas a tener apartamentos en el este de Caracas, pero en 2 meses, camionetas blindadas en 2 meses. Eso viene del 2012 y 2013, es una campaña, bueno, y que luego con lo que se supo de Brecht, ya tú me dirás, pero tampoco nadie, sí, nadie quería acompañar o decir que habían apoyado a Manuel Rosales en 2006, cuando Manuel Rosales era obviamente el líder de la oposición y cuando Manuel Rosales era la tapa del frasco, independientemente de que no supiese hablar, independientemente de que no supiese que las islas siempre están rodeadas de agua, independientemente de que uno abraza con los brazos abiertos, ¿no? Eso no es nuevo, o sea, no es que estamos en un momento en el que el mundo y en el que los colaboradores son ingratos con Guaidó, siempre han sido ingratos estos políticos cuando ven que la cosa se extingue. Ahora lo que estamos entrando es en un túnel donde un nuevo liderazgo de o sea, lo que busca la jugada del G4 y estos partidos tradicionales y todas estas cosas, es ver cómo terminan de matar esta culebra para montarse ellos nuevamente en el coroto, que el coroto es apuntalar un nuevo liderazgo dentro de ellos. Te tengo malas noticias, de allí no puede salir nada nuevo, de allí no puede salir nada emergente. Pero es que de allí lo que está... pero es que está claro, eso está perfectamente claro, pero fíjate tú la particularidad de todo esto. El político actúa con desfachatez mientras la ciudadanía se lo permita. Cuando tú ves a un Julio Borges diciendo ahora que cómo es posible que se hayan repartido los cargos de forma partidista, que él nunca estuvo de acuerdo con esto. No estuviste de acuerdo, pero lo hiciste. Que cómo es posible que se haya manejado con discrecionalidad. No estabas de acuerdo, pero lo hiciste también. Que cómo es posible que el tema de la corrupción, tú no puedes hablar más de la corrupción porque tú tienes un partido gracias a la corrupción. Porque el propio nacimiento de Primera Justicia, ¿cómo se dio? Con unos recursos birlados a PDVSA, otorgados por la mamá de Leopoldo López cuando era miembro de Primera Justicia, que haciéndose pasar por una ONG para promoción de la justicia de paz, recibieron $60,000 de PDVSA para dicho proyecto y luego se convirtieron en partido político. Eso ocurrió en el nacimiento. Lo que pasa es que ¿y por qué no están presos? ¿Por qué la mamá de Leopoldo López no está procesada? ¿Por qué no están procesados todos ellos? Porque son falsarios y son prostibularios. El chavismo necesitaba que Primero Justicia fuese el partido opositor. Ellos necesitaban tener a esos tipos como opositores, porque ellos necesitaban, el chavismo necesitaba tener en la acera de enfrente a unos tipos que representaran todo lo que ellos decían que eran. O sea, el chavismo necesitaba validarse a sí mismo teniendo como principal fuerza opositora a un partido que fuese lo contrario a lo que ellos decían ser. Nosotros somos los representantes de los paternazuelos, esos son los ricos. Nosotros somos los representantes de las víctimas de la Cuarta República, esos son los representantes de la Cuarta República. Nosotros somos los representantes del oeste de Caracas, esos son los representantes del este de Caracas. Nosotros somos los representantes de los negros, de los indios, de los zambos, esos son los representantes de los blancos. Nosotros somos pobres, ellos son ricos. Eso lo necesitaba con locura el chavismo. Por eso se construyó Primera Justicia y la gente de Primera Justicia lo sabía y estaban de acuerdo con ese rol y les encantaba que les dejaran el lomito del este de Caracas como alcaldía y que les dejaran las gobernaciones que les dejaban. El problema de Primera Justicia fue que el chavismo tampoco era completamente pendejo y no quería darle todo el poder a un solo partido, sino que necesitaba en la construcción de esa oposición falsaria y prostibularia que hubiese diversidad. Y cada ala del chavismo creó su espejo. Y entonces habían unos que respondían, unos chavistas que tenían su ala de la oposición falsaria, que era Primero Justicia, otros tenían a Voluntad Popular, otros tenían a Nuevo Tiempo, otros tenían a AD, y así. Entonces, estos golpes de pecho ahorita, ¿a qué crees tú que vienen? ¿Por qué están dándose estos golpes de pecho precisamente ahorita de decir, no, yo no fui? Yo he barajado 3 hipótesis, que todas son de pique adelante, o sea, de manejo de daños previos en medio de lo que se asume viene. La primera
que ya va como asomándose es lo que se va a destapar con monómeros. Bueno, obviamente ya monómeros, y nosotros lo hablamos hace 2 semanas, monómeros fue ya tomada por el Estado colombiano, por la Superintendencia del Estado colombiano, de las empresas del Estado colombiano, y allí probablemente se destape un mal manejo de tal calibre que va a comprometer en términos de administración a los que estaban en la operación de monómeros, que no eran solamente allegados a Guaidó. Allá había, por lo que nosotros hemos conocido, Daniel, que lo ha ratificado Calderón Berti esta semana con César Miguel Rondón, lo que se hizo con monómeros fue el clásico reparto tipo maqueta del G4. ¿Cuál es el reparto tipo maqueta? Si eso es un directorio donde hay 8 sillas, 2 son de Acción Democrática, 2 son de Primero Justicia, 2 son de Voluntad Popular y 2 son del otro partido que me falta, que no me acuerdo cuál es, el Nuevo Tiempo. O sea, lo que denuncia Calderón Berti y que ya se ha conocido desde hace rato por otros medios, como el caso que lo que dijo Patricia Poleo en Una Oportunidad, es una especie de el peor de los mecanismos de reparto del G4 que siempre ha existido, pero con una empresa ahora que se supone es un activo importantísimo en el exterior del Estado venezolano, y era uno de los principales, junto a Citgo, que estaba manejando el gobierno interino. Entonces, creo que esa es una de las hipótesis. Monómeros y probablemente Citgo, o sea, el caso de los activos en el exterior. Lo otro, también me parece un pique adelante frente al eventual debacle de las negociaciones de México. Esta semana sacaron el tercer comunicado conjunto de la negociación de México entre la famosa plataforma unitaria, que es el G4 de siempre, y el chavismo. ¿Qué hace ese comunicado? Hablar de inclusión de género, adoptar un enfoque de inclusión de género, un rechazo a la xenofobia por el caso que ocurrió en Chile, y de allí en más se nombrarán unas comisiones y se consultará con unos representantes de Venezuela. No hay nada, o sea, eso ya va naufragando, Daniel. El diálogo de México va a quedar para ser el preámbulo de la validación electoral de noviembre, y ya cuando eso haya las elecciones de noviembre, eso se va a morir. Ahí no va, olvídate de ayuda humanitaria sensata, o sea, olvídate de mejora en el tema de la vacunación por la vía del diálogo, olvídate de más liberaciones de presos políticos, salvo puntuales que le convengan al régimen, que ya las ha hecho. Olvídate de desinhabilitar o de habilitar, mejor dicho, a dirigentes políticos, salvo los que ya se pusieron como Olivares, como Guanipa. Es decir, el diálogo se va muriendo también en cámara lenta. Allí no se está obteniendo nada. Entonces, estos partidos están como picando adelante como para decir, yo no estaba tan de acuerdo con esa política, no sé qué, porque eso se va a derrumbar. Y lo tercero tiene que ver propiamente con el resultado electoral. En noviembre va a ser un desastre. Entonces esta gente está picando adelante como para echarle el muerto, para que sea la pagapeos, como había en la época de la colonia, la pagapeos de la derrota de noviembre va a ser Guaidó. O sea, él va a ser el chivo expiatorio. Lo van a utilizar estos partidos y van a decir que todo viene de unos errores en la conducción fundamentalmente de Juan Guaidó. Ellos no se van pero es que el gran problema con todo eso, el gran problema con todo eso, Neomar, es que lamentablemente tenemos a unos, yo me niego otra vez y me negaré siempre a llamarlos periodistas o comunicadores. Esos son unos agentes de comunicación, porque se ponen al servicio de una agenda. Y si usted se pone al servicio de una agenda, usted no es comunicador, usted es propagandista. Estos agentes de propaganda, que no los voy a nombrar porque la gente sabe quiénes son, que son esos periodistas que solamente entrevistan a quien le conviene a la agenda que ellos manejan, que atacan a todo aquel que contraviene haciendo ejercicio de su libertad de expresión, esa agenda en la que ellos están anotados, que se montan en campañas de difamación, que vetan a gente que va en contra de lo que ellos plantean. Esa gente, todo ese planteamiento, todos esos agentes de propaganda, hoy en día son una parte importante de esta operación en contra de la ciudadanía. Porque cuando usted descubre, cuando usted ve que César Miguel Rondón, 2 años después del escándalo del Cucutazo, es que se atreve a invitar a Calderón Berti para que eche el cuento que ya Calderón Berti nos había echado a todos nosotros hace 2 años y él no fue capaz de entrevistarnos porque él estaba en la agenda de Guaidó, porque había que mandar a callar a Calderón Berti, porque inclusive la respuesta del aparato de comunicaciones dirigida por Ravel y por Freddy Guevara fue lanzarle denuestos a Calderón Berti y acusarlo de estar metido en una conjura porque él que quería ser presidente quería desplazar a Guaidó. Cosa que evidentemente Calderón Berti muy fácilmente pudo negar y que muy fácilmente se pudo descubrir que era toda una campaña sucia. Pero ahora sí,
Ay, ahora Calderón tenía razón. Y bueno, Calderón, que es un señor muy decente, él acepta esas invitaciones. Yo no lo hubiese aceptado. O lo hubiese estado y hubiese dicho, ah, caramba, te acordaste de mí 2 años después. Yo tengo 2 años denunciándolo. Ahora es que ellos hablan de corrupción. Dice, mientras tengamos esos aguantatejas para mí, nosotros no vamos a tener, no vamos, no, o sea, mientras tengamos esos aguantatejas y tengamos a gente que se permita a sí mismo ser irrespetada, escuchando las barbaridades que esa gente es capaz de propagar, yo creo que nosotros como ciudadanos vamos a estar muy mal. Ojalá que este episodio, que como te he dicho, no es nuevo. Yo no fui, él estaba solo, él me tenía engañado, mi presidente no lo dejan gobernar, lo tienen engañado. Esta suerte de sacada de cuerpo colectiva ahora, Guaidó, le lleve a la gente, no a los partidos, no, a la gente común, a la gente que supuestamente es ciudadana en Venezuela, le lleve a ver lo que realmente hay detrás de estos procesos. Y no ocurra como ocurrió con Rosales o como te digo, como ocurrió con Capriles, donde, bueno, no, después nos convencimos de que es que a mi presidente lo tenían engañado. No, son individualidades, no son los partidos. Son particularidades, son situaciones puntuales, no son los partidos. Ojalá que de aquí salga un aprendizaje, Daniel. Yo te he dicho que mi mayor esperanza está puesta en estos momentos en que la caída en Barrena que se va a producir en noviembre lleve a que esa especie de ceniza que va a causar toda una especie de quema de unos liderazgos vacíos, de unos liderazgos que son absolutamente, como dices tú, falsarios, todo esto, lleve a su vez al resurgimiento de un fénix de esa ceniza, pero que no son en modo alguno los mismos que produjeron esa ceniza. Tiene que salir algo distinto de allí. Y ese algo distinto, más que conllevar a un liderazgo, que yo no sé todavía cuál es, tiene que en primer lugar conllevar a una ciudadanía consciente, responsable, que pase factura, que pida rendición de cuentas. El pasar factura, por ejemplo, es que impresentables, que uno sabe que en el pasado han estado metidos en situaciones como esta, de corrupción, de mentira, de falsía, no sean nuevamente representantes ante la opinión pública de nadie, no pueden ser voceros de la oposición porque no son personas capacitadas para ello. ¿Y dónde está el ejercicio ciudadano allí? Bueno, en que usted tiene que darle la espalda a esa gente. Porque si usted no le da la espalda, usted de alguna manera se convierte en anuente de esa gente, se convierte en garante, en conectador de esa posición. Entonces, yo creo que de allí hay una ventana de oportunidad importante. Ojalá, no digo esta boca es mía, no digo, mira, eso va a ser así. Ojalá que eso sea así, es lo que digo. Porque si no, serán 22 años y serán varias ya las oportunidades en las que estas situaciones se producen y no habremos aprendido nada. Volveremos a repetir el ciclo. Vamos a volver a repetir el ciclo. Te acordarás de mí que surgirá un Guaidó 2.0, un Caprilito 2.0, lo que sea, y detrás un movimiento de periodistas zánganos, zagaletones, chupamedias, y además que con las ganas es de hacer propaganda para que les den real, una cantidad de politicuchos metidos allí para apuntalarse a cargos de dirección popular y partidos que aprovechan la renta también. Y unos ciudadanos que lo que hacen es como corderitos, como los perritos de taxi. Así, más nada. Bueno, pero tú sabes que eso, el problema está en las excepciones, que es lo que yo siempre digo. No se puede hacer excepciones con esta oposición falsaria y protibularia. No es que este es bueno porque en realidad a él no le han dado el chance y él es decente y él es para mí y él tiene un proyecto distinto. Y tal. No, no, si está dentro de esa oposición falsaria y protibularia, es falsario y es protibulario. O sea, si se presta para las elecciones del régimen, está con el sistema chavista. No se puede seguir haciendo excepciones, porque haciendo excepciones es que ellos se arman de valor para volvernos a hacer. Y cuando los vemos como excepciones, terminan siendo utilizados por el sistema para poner, no, es que a este lo ven con menos rechazo, vamos a poner a este aquí. Y los tipos quedan, lo hicieron con Guaidó, no, él es un desconocido para la mayoría del país, vamos a ponerlo aquí y nosotros seguimos atrás. No, el mejor valorado como gobernador es Capriles, vamos a ponerlo aquí y nosotros nos quedamos atrás. Y hacen al final todos los mismos, porque detrás siempre están Ramos Alú, Julio Borges, Locoldo y Rosales. Siempre están atrás. Cambian, es como ese carro al que le cambian la parrilla de frente. ¿Cómo se llama eso? El frontal, pues la parrilla. El frontal. Cambian, te pone un frontal. Te puede agarrar un Valiant y le pone el frontal de un Mustang, eso va a seguir siendo un Valiant.
Bueno, en ese caso va a ser un híbrido, ¿no? Bien feíto. Usted puede tener un Zephyr y le pone el frontal de un Porsche y eso va a seguir siendo un Zephyr. Porque el motor es de Zephyr, los asientos son de Zephyr, todo, el radiador es de Zephyr. Usted puede tener un Monte Carlo y le pone el frontal de un Lamborghini. Déjeme decirle, usted sigue teniendo un Monte Carlo, que es un carro muy chévere. Así que pasa mucho, Daniel, pasa mucho. Tú lo dices y la gente le dará risa, pero es que pasa mucho en Venezuela. Hay cada loco. Sí, pasa mucho en Venezuela. Que tú ves y entonces le pegan una estrella Mercedes-Benz a un Optra, una vaina así, le pegan. Una forma también de superar pintoresca, ¿no? Claro, sí, una cosa dice, mira, le voy a poner una Mira, aquí dice Daniel, un LTD quinta rueda, el que tenía las ruedas. Claro, que el quintarrueda es el que tenía atrás la forma de la rueda, claro, pues de repente. Claro. Yo me acuerdo o las butacas en los Corsa, dice que le ponen unas butacas. Bueno, el clásico, buenísimo, el clásico ejemplo del carro chiquito, de chamo tuneador de carro, agarran un carro de estos, un Corsa, y entonces le meten unas luces por debajo, unos cauchos, no sé qué, y lo meten a todo lo que da el pobre motor en la autopista, como si ellos creen que tienen un Porsche. Eso, sí, claro. Eso es la oposición venezolana. Ese es el que eso no puede, es la oposición venezolana. Es un Corsa queriendo ser un Porsche. O sea, exacto. Eso es, yo creo que no hay. Ahora, últimamente, el hecho de que la oposición como conjunto sea un Corsa queriendo actuar como Porsche, lo que sí hay que decir es que los integrantes de esa oposición falsa de Portugal tienen para comprarse un Porsche y mucho más. O sea, y un Audi también, también. Increíble. Pero bueno, se acaba este programa, Neomar Hernández. Gracias por tu participación. Nuevamente, gracias a ti por este rato tan ameno y saludos a toda la gente que todos los fines de semana nos ve. No olviden que ahora hay contenido adicional en Patreon también. Hay contenido adicional en Patreon. Para los que se suscriban a Patreon, a nuestro plan full, tendrán la oportunidad de ver el confesionario, que es una conversación previa que hacemos antes de grabar solamente para suscriptores y que la podrán ver a partir de esta semana. Todos los días va a haber una distinta. Gracias, Neomar. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Gracias por estar allí, a nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/DeLaraF. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año.